Buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Pues estamos en nuestra sesión mensual del seminario Cuerpo, Género, Salud, Sexualidad. En esta ocasión tenemos, como cada mes, dos excelentes invitadas con un tema en verdad pues importante y paradójicamente bastante tangencial en las agendas de muchas disciplinas. Me refiero al tema de la discapacidad. Les comentaba yo a las invitadas, que son las doctoras Marisela Adriana Soto Martínez y la doctora Patricia Brogna. Ya las vamos a presentar en un ratito más, vamos a leer un resumen de su CBU. Les comentábamos, la doctora Edith Flores y yo, que este seminario es fundamental para nosotros, dado que estamos en una unidad de biomédicas, donde pues aprendemos el tema de salud, pero siempre desde un enfoque más biomédico, y se echa en falta, los que también tenemos un pie en las ciencias sociales, se echa en falta ese diálogo interdisciplinario, y particularmente en psicología pues es un tema que atendemos todo el tiempo como un área de especialización de nuestra carrera, que es lo que denominamos educación especial y rehabilitación. Y es ahí justamente el área donde ustedes como alumnos y los colegas que atienden esta área, pues atienden el tema de las personas, que bueno, hay muchas maneras de referirlas, ¿cierto? O sea, ya no estamos hablando de discapacidad, pero entiendo que acá se usa como un concepto, como para dar un contexto y una estrategia de trabajo, ¿no? No en el sentido pues de minusvalía. Entonces, y pese a esto, que tenemos un área de educación especial, estos temas, estos diálogos más interdisciplinarios en torno a la discapacidad, pues sí, están un poco flojos, digámoslo, ¿no? Ojalá que conforme vaya avanzando la sesión se vayan incorporando los colegas, ¿no? Los psicólogos, porque me parece que es un diálogo que va a ser fundamental para nosotros. Así que bueno, sin más, pues muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Para nosotros es muy valiosa esta asistencia, y bueno, la doctora Edith y yo estamos contentas de tenerlas acá en este seminario. Les comento también que tenemos 11 años sesionando ya este seminario, entonces es un esfuerzo enorme. Ustedes tienen seminarios y no está fácil mantenerlo, entonces bueno, sí. Bueno, vamos a comenzar también agradeciendo como siempre a los chicos y al doctor Arturo Silva, que hace posible mantener la memoria visual de estos eventos, que mucha gente también nos sigue a través de los videos, y esperemos que eso no supla la asistencia acá, ¿no? Entonces, bueno, sí, porque claro, lo ven ya en horario diferido y a la medianoche. Ojalá que eso no repercuta en la asistencia presencial, esperamos que no. Bueno, en primer lugar vamos a tener la presentación de la doctora Marisela Adriana Soto Martínez. Ella es investigadora de la UAM Xochimilco. Ella es doctora en Ciencias Sociales con línea de especialización en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco. Profesora e investigadora de la licenciatura en Psicología y maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones también por la misma institución. Las líneas de investigación a las que se ha dedicado en los últimos años están relacionadas con los derechos, educación y jóvenes, maternidad y discapacidad desde la perspectiva de derechos. Bajo estas líneas ha participado en diversos procesos de sistematización de experiencias con instancias gubernamentales y organizaciones de sociedad civil. Asimismo, desde hace 3 años colabora con UNICEF en proyectos de inclusión educativa, y es autora de capítulos de libros y artículos relacionados con estos temas. Y el título de esta conferencia, la temática versará sobre maternidad, cuerpo y discapacidad. Y bueno, pues la idea es justamente compartir con nosotros
su amplia trayectoria al respecto. Pues bienvenida, doctora Adriana Soto. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a este seminario Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad, que según entiendo se debe al valioso esfuerzo ya desde hace muchos años de la doctora Olivia López y también de Edith Flores. Tengo que decir que quedo en una enorme deuda con la generosa gestión de Rosa María Trejo. Muchas gracias, quien estuvo siempre al pendiente de la comunicación y de que una pudiera llegar por estos lugares cuando viene del otro lado. Muchas gracias, Rosa María, de verdad. El título del trabajo que presento aquí es Maternidad, Cuerpo y Discapacidad. El binomio maternidad y discapacidad es una de las líneas de investigación que he venido configurando desde hace algunos años. Estos dos temas, discapacidad y maternidad, han sido abordados en varias investigaciones, han sido también tema, digamos, de diversas luchas, sobre todo para reivindicar el derecho de las mujeres con discapacidad a ser madres. Esta ha sido una demanda sentida por mujeres que, por su diversidad física o intelectual, quedan señaladas como incapaces para concretar el hecho biológico de la gestación, así como para responder a las necesidades de los procesos sociales de crianza. Una colega, una compañera que en algún momento estuvo en la UAM y que ahora está por la pedagógica, María del Pilar Cruz, ha trabajado muchos años este tema y señala, por ejemplo, cómo la maternidad no solo ha estado soportada por una serie de discursos que hacen de ella una experiencia central en la vida de las mujeres e indispensable para su realización, sino que además ha quedado fuertemente vinculada con la idea de normalidad. El hecho de que las mujeres no cumplan con los estereotipos de salud que marca la sociedad como aceptables para la reproducción hace, de acuerdo con María del Pilar, que las mujeres con discapacidad sean sometidas permanentemente a procesos de exclusión. Se las considera, dice ella, mujeres incompletas, enfermas, no atractivas y o asexuadas. Y esto en el imaginario social instituido, por lo tanto, las imposibilita para ejercer la sexualidad y la maternidad. No obstante, la enorme importancia de este abordaje, que se ha acompañado de temas relacionados con la integración, la inclusión, los derechos, la diferencia y las posibilidades de la discapacidad, en el trabajo que yo he llevado a cabo he considerado poner el énfasis en otro ángulo de mirada. En este también hablamos de mujeres, pero de mujeres que son madres de hijos con discapacidad. En la incursión al trabajo de campo y desde las primeras exploraciones bibliográficas, encontré que cuando hablamos de madres de hijos con discapacidad, las hay de todas. Mujeres jóvenes o mayores, con uno o varios hijos, con diversidad física, intelectual o emocional. También las hay en los sectores sociales en los que se cuenta con todos los recursos materiales y en aquellos en los que apenas hay el mínimo para la sobrevivencia. Igual podemos encontrar a mujeres con discapacidad que son madres de hijos con discapacidad y otras más que hasta antes del nacimiento de su hijo en esta condición se mantenían completamente ajenas a esta situación. Asimismo, están las que conocen de discapacidades muy severas, como aquellas que son madres de hijos cuya discapacidad física o intelectual podría ser temporal o incluso estar mucho menos estigmatizada. De igual modo, sabemos de mujeres que tomaron en sus manos las acciones necesarias, otras que se niegan a aceptar, sea lo que eso signifique, la diferencia de sus hijos, y unas más que recurrieron al último de los recursos, o los abandonaron o bien los mataron.
Hay madres de hijos con discapacidad que están solas, otras que viven cotidianamente la violencia de sus parejas, y están también aquellas que se apoyan de las redes familiares o comunitarias. Muchas de ellas nunca han aprendido a leer ni escribir, y otras tanto son, por ejemplo, mujeres universitarias. Están también las que conocieron la discapacidad tras el parto, o bien aquellas que en algún momento de la infancia, juventud o adultez de sus hijos aprendieron a vivir con las secuelas de enfermedades o accidentes. Y entre muchos otros modos de ser madre de un hijo con discapacidad, están aquellas que, sin ser las gestoras, las circunstancias los llevaron a adoptar a un hijo o hija con diversidad física o intelectual. Este es el caso de muchas abuelas, pero también de vecinas u otras mujeres cercanas. Todas ellas y las que se me escapan conforman el complejo y heterogéneo panorama de la maternidad en el contexto de la discapacidad. Bien, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Seguro la doctora Brockman profundizará también suficiente en esto, es la experta en el tema, sobre el tema de la discapacidad, pero bueno, puedo ir planteando algunas ideas. Y habría que decir que reconocemos a la discapacidad de entrada. Eso es algo que a mí me parece muy importante explicitar acá, ¿sí? La discapacidad como un campo problemático para ser pensado desde la psicología social. Particularmente me interesa dar cuenta de los procesos subjetivos que se producen en relación con esta condición. Partimos en principio de que la discapacidad y también la maternidad, más adelante lo veremos, es una construcción social. Sabemos que cada época, cada contexto social e histórico construye una serie de sentidos y significaciones que configuran la condición de todo aquel que no cubre con los parámetros de la llamada normalidad. Visto así, la discapacidad deja de ser un tema propio del ámbito médico para ocupar un lugar en las interrogantes sobre el orden de la representación. La definición que da la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es esta que tenemos aquí. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las demás personas. Esta definición de verdad es una definición, digamos, podríamos llamarlo así, de avanzada, porque de entrada nos permite entender a la discapacidad no como un atributo de la persona, sino que coloca la discusión, coloca la problemática justamente en el plano de las relaciones sociales, en la calidad de los vínculos y por supuesto en las tensas y complejas relaciones entre el nosotros y los otros, ¿no? Bueno, entonces, digamos, yo estoy hablando desde ahí, desde la psicología social y desde una psicología social preocupada por los procesos de constitución de la subjetividad. Desde ese lugar, desde ese ángulo de mirada, la discapacidad convoca, entre otras, algunas preguntas. ¿Cuáles son esas dimensiones imaginarias y simbólicas que dan forma a la diferencia y que constituyen la llamada discapacidad? Dicho de otro modo, ¿de qué manera los imaginarios sociales, en tanto conjunto de significaciones imaginarias sociales, por ejemplo, en el caso de la maternidad, de qué manera estos imaginarios sociales en relación con el deber ser de la madre configuran la experiencia de estas mujeres? Vale la pena señalar que al hacer estas preguntas tenemos, también habría que decirlo, desde la psicología en tanto campo de reflexión política, y si quieren después podemos discutir eso, estas preguntas desde una psicología con una postura política tienen también una clara intención, y esa intención es tratar de comprender las significaciones imaginarias sociales que soportan, que sostienen la experiencia de madres e hijos con discapacidad, para
al tratar de comprenderlas, estar en condición de visibilizar y por lo tanto de cuestionar dichas producciones sociales. Parafraseando a Castoriadis, podríamos decir que no hay ninguna garantía de que con la dislocación de las significaciones, es decir, cuando uno cuestiona los sentidos del deber ser, ¿sí? Cuando uno cuestiona la naturalización de la condición de las personas en condición de discapacidad y cuando uno cuestiona el deber ser de la maternidad, por ejemplo, con Castoriadis estamos seguros que esto de algún modo simbra el resto del sistema de representaciones. Ajá. Entonces, por eso hablamos de una intención, de una mirada y de una postura política desde el campo de la psicología, ¿no? Bueno, de acá en adelante, en esta especie de segunda parte de la exposición, trataré de delinear algunos de los procesos. Voy a aterrizar buena parte de la exposición, de esta parte de la exposición, en aquellos procesos de carácter histórico. ¿Por qué? Nada de lo que tratamos de comprender hoy, nada de los fenómenos sociales que nos ocupan puede evadir un ejercicio retrospectivo. Ajá. Entonces, en esta parte trataré de delinear esos procesos que están detrás, o que creo que pueden estar detrás, de lo que hoy entendemos como discapacidad y maternidad. Ajá. Este ejercicio expositivo lo haré precisamente a través de lo que podríamos llamar aquí la gestión del cuerpo. Y luego, bueno, ya en un tercer y último momento, ya más breve, me interesa dejar algunas notas sobre la posibilidad de las mujeres en estos contextos de afirmarse a sí mismas como sujetos, cuestionando esas mujeres que han cuestionado actitudes maternales idealizadas y han procurado relaciones más respetuosas no solo con sus hijos, sino con ellas mismas y sus comunidades de pertenencia. Entonces, bueno, la gestión del cuerpo, y bueno, acá también una aclaración, cuando voy a hablar del cuerpo, voy a hablar así del cuerpo, ese cuerpo individual, pero también del cuerpo social, digamos, ¿no? Entonces, esta parte, la gestión del cuerpo en el contexto de la discapacidad. Por razones de tiempo no puedo detallar los llamados 4 modos de intervención en relación con la discapacidad. Hago aquí una breve nota y que seguro en algún momento con la doctora Brogna podemos puede servirnos, digamos, como un interesante pretexto para profundizar en el tema. Yo hablo acá de modos de intervención tomando la propuesta de Javier Romanach y Agustina Palacios. Ellos hablan de modos de acción en torno a la discapacidad, y a mí el concepto de modos de acción no me ha parecido, digamos, no me alcanza para tratar de pensar el orden de la representación, justamente porque detrás de toda acción hay un orden de representación, es decir, hay una producción de sentido, un conjunto de producciones imaginarias, simbólicas, que no solamente definen las acciones de los sujetos, sino que además determinan también los afectos, ¿no? Entonces, por eso me parece importante hablar de modos de intervención. En el contexto de la discapacidad encontramos, se dice un poco como a lo largo de la historia, estas 4 formas de intervenir en relación con la discapacidad. No es en ningún momento, no son formas lineales, ni una sucede a la otra en el tiempo, son modalidades que incluso hoy por hoy vamos a encontrarlas ahí un poco, alguna de ellas destacará, pero no quiere decir que las otras queden completamente desdibujadas, ¿no?
La primera de ellas, bueno, se va a referir a esa forma de explicación y acción sobre la discapacidad, caracterizada básicamente por el pensamiento religioso, aquello que tiene que ver con atribuir a cuestiones del orden de lo divino, la condición de diferencia, de discapacidad, haber nacido distinto como causa de un castigo, una especie de maldición incluso que se está cubriendo, qué sé yo, ¿no? Está también un modo de organización social, en algún momento también de la historia, ese momento también que coincide de algún modo con el nacimiento de la llamada modernidad, donde el pensamiento religioso era cosa del pasado y entonces el orden de la razón comienza a tomar un lugar hegemónico. Este otro modo de organización social opta por marginar y o contener a los anormales, a los llamados anormales, ¿no? La figura ahí de la nave de los locos, digamos, es como la imagen más explícita, digamos, de esta marginación y o contención o encierro de estos sujetos no normales, ¿no? Y un tercer momento que yo estaría caracterizando para el caso de México, por estas dos prácticas sociales conocidas como la eugenesia y el higienismo. Y finalmente un modo de intervención francamente asistencial que, y bueno, esto último va a dar paso para la tercera parte de la exposición, está en tensión con lo que podemos llamar aquí las posibilidades de la alteridad. En los dos primeros no me voy a detener, insisto, no quiere decir que son cosa del pasado, para nada, pero no me da tiempo de detenerme en ello, porque me interesa sobre todo poner un poco más el énfasis en los dos rectángulos últimos, ¿no? Estos dos últimos nos parece que además tienen enormes resonancias con el aquí y el ahora. Estos dos últimos se cobijan, me parece, bajo significaciones imaginarias potentes hoy, ¿no? La significación imaginaria del progreso, de la razón, del compromiso de la ciencia, la democracia, y por lo tanto no es tan fácil cuestionarlos, no es tan fácil ponerlos en discusión, porque bueno, el progreso, la razón, la ciencia y la democracia de repente están dados por hecho, ¿no? Entonces no hay como mucho que cuestionar. Sin embargo, nos parece que resulta, digamos, una revisión de estas formas de intervención resulta clave en las formas en cómo estamos entendiendo hoy la discapacidad. Y ahí entro entonces brevemente un poco al ámbito, al campo de la historia y al campo de la memoria colectiva, ¿no? Rápidamente les cuento. El lenguaje posrevolucionario de la reconstrucción de la nación operó sin duda desde dos componentes imaginarios: la homogeneización racial y la regeneración física y moral de su población. Y en ambos casos las interpretaciones sobre la herencia degenerativa tuvieron un lugar central. De acuerdo con Beatriz Urías Orcasitas, el Estado debía poner en marcha una política de gestión selectiva de la reproducción que favoreciera la formación de una nueva sociedad integrada por individuos exentos de vicios y enfermedades. Y para este propósito, el proyecto eugénico, aplicando medidas preventivas y profilácticas, planteó mejorar la calidad genética de la población. Para el caso de México, buena parte de los soportes de la eugenesia están dados bajo la idea de que la sociedad tiene derecho a protegerse de individuos peligrosos e inclinados a atentar contra ella. En este sentido, la intervención sobre la condición de discapacidad pasa menos por la significación imaginaria del castigo, el castigo divino, por ejemplo, o incluso el castigo jurídico, pasa menos por ahí que por la intervención preventiva profiláctica.
La eugenesia en México se relaciona entonces menos con la idea de necesidad o innecesariedad de una persona y mucho más se relaciona con la idea de peligrosidad. Para Urías, dos de las manifestaciones más visibles del fenómeno de degeneración social en la época porfiriana estaban representadas por la locura y la criminalidad. De este modo, el campo médico y jurídico, acompañado de otros saberes profesionales, alimentarían por un lado la idea de peligrosidad de cualquier tipo de diversidad y por el otro sumarían esfuerzos para prevenir la reproducción hereditaria de los defectos y peligros de estas poblaciones. Aunque parecen ser mínimas las referencias explícitas de este proyecto de limpieza social a lo que hoy conocemos como discapacidad, nos parece que la difícil discriminación entre locura o alienación mental y discapacidad intelectual nos otorga un margen para suponer que las personas en situación de discapacidad se mantenían como población objetivo de este proyecto. Sobre todo ahí en donde las teorías de la degeneración no se limitaban al orden racial, sino que extendían sus presupuestos a aquellas situaciones coyunturales provocadas por intoxicaciones o por la aparición de defectos adquiridos, tales como la sordera y la ceguera. En este mismo sentido, habría que hacer notar el uso indiscriminado y a veces confuso de términos que colocan, digamos, en el mismo saco a los delincuentes, a los sordomudos, a los locos, a los llamados idiotas o imbéciles, epilépticos, alcohólicos o ciegos. Por ejemplo, uno puede ver que en la revista Criminalia, en un número de 1938, el doctor Rómulo B. Ramírez subrayó la relación entre la enfermedad mental y el carácter antisocial de ciertos individuos considerados anormales mentales. Y lo cito: categoría que abarcaba a los delincuentes, las prostitutas, los vagos, los mendigos y otros viciosos que generalmente entraban en conflicto con el medio, perturbándolo y produciendo, en no pocas veces, verdaderas catástrofes. Termino de citar al doctor. Sin embargo, cometeríamos un error al pensar que estas son simplemente diferentes categorías descriptivas de tal o cual condición. Nos parece que no deberíamos pasar por alto la potencia de una significación imaginaria que aquí tiene un lugar fundamental. Y esa significación imaginaria es nada menos y nada más que la herencia. La herencia, específicamente la herencia atribuida a una serie de conductas antisociales. Asimismo, no sería suficiente con decir que las reflexiones y acciones alrededor del tema de la herencia serían una pieza clave en la intervención estatal, sino que en términos castoridianos habría que plantear que la herencia constituyó una de las significaciones sociales imaginarias más potentes para que la sociedad mexicana en este momento se constituyera a sí misma como sociedad. Cito rápido un texto de Urías que me parece fundamental. Ella dice, además de la constitución psíquica anormal, las tendencias hacia la criminalidad urbana de fines del siglo XIX, y en ellas se incluye la prostitución, el alcoholismo y las toxicomanías, fueron también vistos como efectos o causas de un proceso de degeneración con carácter hereditario. El énfasis puesto en la herencia permitió establecer vínculos profundos entre las diversas manifestaciones de la degeneración, por lo que fue común pensar que así como el criminal tenía inclinaciones hacia la alienación mental, el loco era por lo tanto un criminal en potencia. De este modo, el componente de la herencia se colocaba como el discurso perfecto para que el Estado interviniera en la vida reproductiva de los ciudadanos con la firme intención de construir una sociedad racialmente homogénea y moralmente regenerada. A decir de los historiadores, hacia la segunda mitad del siglo XIX y todavía alcanzando el XX, el concepto de herencia que privilegiaba
era aquel que planteaba que los organismos individuales eran solo vehículos pasivos para transmitir aspectos hereditarios, compuestos por caracteres del genotipo y el fenotipo, negando toda influencia del medio social y ambiental. Sin duda, fue este el fundamento para la implementación de políticas públicas poblacionistas que, por un lado, impedían que se reprodujeran los indeseables y por el otro promovían acciones pronatalistas que no solo aumentaran cuantitativamente las estadísticas de los habitantes, sino que consideraban también como prioritario la vigilancia de la llamada calidad de la población. En la siguiente cita, Urías señala, digamos, cómo la intervención y el tratamiento para atender la heterogeneidad poblacional a través de la eugenesia es completamente explícito. La cito: expresando el punto de vista degeneracionista, el doctor Ramón Pardo argumentaba que era necesario impedir que los inferiores, los debilitados, los marcados por el signo de la derrota se reprodujeran libremente, convirtiéndose así en factores de degeneración para la raza. Su propuesta era que el Estado debía poner en marcha medidas eugénicas que limitaran el nacimiento de desequilibrados y neurópatas, de donde van a brotar los epilépticos, los toxicómanos, los alcohólicos, los atacados de locura moral. Y además que la pena de muerte fuera aplicable en los casos de reincidentes graves y psicópatas. Bueno, así entonces algunas de las acciones que se impulsaron por parte del Estado para controlar la herencia de características consideradas como indeseables, pues fueron precisamente estas, no las repito. Sin lugar a duda, cualquiera de estas acciones tiene eco con las representaciones sobre las personas en condición de discapacidad. Sin embargo, nos detendremos brevemente en el último de los puntos, por ser hasta la fecha un tema que ocupa buena parte de los debates en torno a la discapacidad. Y este tema es justamente el tema de la esterilización, el que toca directamente hoy por hoy, sigue siendo todo un tema en relación con las personas con discapacidad, y reflexionar sobre esto de algún modo ofrece luz para pensar también el tema de la construcción de la maternidad, sobre el que vamos a ir un poco más adelante. Hasta aquí, como podrá observarse, estamos completamente en el terreno de la intervención médica, que se sostiene en el convencimiento de que se puede y debe prescindir de lo que nosotros llamamos la discapacidad. El modelo médico este modelo médico tiene posteriormente ya no la intención de prescindir, sino tendrá ahora el propósito de corregir esa diversidad. Pensamos que sería difícil comprender este proceso si no dedicamos además un espacio para reflexionar no solo sobre la intervención médica, porque aquí ya entra en juego otro actor, y no estamos hablando ya solo del campo médico, estamos ahora hablando también del campo pedagógico, y su tarea de moralizar a la sociedad a través del proyecto higienista posrevolucionario. Hace un momento estábamos en la tarea de prescindir, ahora estamos en el momento de corregir. Bien, si en las páginas anteriores hemos hecho énfasis en el vínculo ciencia médica y eugenesia, no significa que el campo de la medicina se quedara al margen de los postulados higienistas que se posicionaban como indispensables en la reconstrucción de la sociedad. De hecho, son bastante interesantes los trabajos de los antropólogos, historiadores y sociólogos que se han dedicado a estudiar los modos en que la ciencia médica construyó el mundo de los microbios, el desarrollo y la propagación de las enfermedades, dando por un lado mayor sentido y significación a la prevención que al tratamiento, y por el otro centrando buena parte de su interés en la vida individual y cotidiana. De acuerdo con Carlos Oliver, la higiene como proyecto de Estado
Estuvo dirigida en su inicio a la planeación geográfica y medioambiental del país. Sin embargo, pronto se desplazó y tomó como objeto de intervención al cuerpo y la mente. No es casual entonces que en un proyecto de reconstrucción nacional que se levantaba contra el degeneracionismo, cuestiones tales como la suciedad, la limpieza o la enfermedad estuvieran cargadas de un fuerte contenido simbólico ligado con las costumbres, la moral e incluso con los llamados vicios de las clases bajas y los otros indeseables. Tal y como se señala anteriormente, el espacio en el que se potencia este proyecto de purificación centró buena parte de su campo de acción en el ámbito de lo privado, es decir, en el hogar, con la pretensión de higienizar la vida privada y con ello el cuerpo y las formas de pensamiento. Sumamente sugerentes resultan los estudios que han detenido su reflexión en la construcción social de las formas de mirar, de ver, de caminar y por supuesto de hablar. Nos parece que ahí se sienta justamente una veta de análisis muy interesante para pensar la condición de discapacidad. Es inevitable pensar que la atribución, del contagio al indígena, al deforme o anormal, a los trabajadores, obreros o a los pobres, fuese ajena o resultase ajena a la intervención e invención de un olor de la diversidad, de una demarcación olfativa y visual entre los otros y nosotros. El olor, dice Le Breton, es antropológicamente un marcador moral. Lo que huele bien inspira confianza, lo que huele mal es tramposo y peligroso, o por lo menos aún desconocido y amenazador. De este modo, la eugenesia y la higiene física y mental fueron dos piedras angulares del pensamiento y acción médica. Sin embargo, a fin de comprender los modos en que la condición de discapacidad ha sido representada, me parece pertinente señalar el proyecto higiénico a la luz de este otro campo de saber que codo a codo con la medicina se constituyó en un pilar de nuestra moderna nación, la pedagogía y especialmente la psicopedagogía. Aun cuando se encuentran importantes referencias a la participación de uno y otro médico en los congresos y eventos sobre educación especial y pedagogía a finales del siglo XIX y principios del XX, y pese a que puede observarse en los informes de estos eventos algunas preocupaciones en torno a la desnutrición de los escolares o los estudios sobre el estado de salud física del niño, para averiguar si no tenían un problema de miopía, una debilidad del oído, la hipertrofia de las adenoides y de las amígdalas, una enfermedad debilitante, una enfermedad nerviosa, o etcétera, que fuese cualquier causa de su retraso. Aún con ello, se puede deducir que la condición de discapacidad en esta época no se constituyó en un objeto exclusivo de la medicina, sino que su contraparte pedagógica jugó un papel central. Sin duda, la institución educativa y pedagógica tienen enormes cuentas que rendir sobre sus históricas tendencias para excluir, arrinconar o prescindir de la condición de discapacidad. Sin embargo, vale la pena profundizar al menos un poco sobre el modo en que se desarrolló este proceso. Brevemente, podemos decir que en esta exploración que llevamos a cabo de los estudios históricos de este periodo, nos lleva a suponer que la intervención pedagógica encuentra sentido ahí en donde los postulados deterministas de la herencia, centrada en los componentes morfológicos y fisiológicos, comienzan a matizarse y se incluyen entonces, ahora sí ya, la influencia de las características medioambientales. No obstante, vamos a encontrar que el proyecto pedagógico no inicia solo, no va él solito en este viaje, y para hallar su lugar en el proceso de construcción de la sociedad mexicana se vincula necesariamente con una significación social que a paso veloz se posicionaba como fundamental, y esta significación es precisamente la higiene corporal, la higiene mental, la higiene social. Encontramos entonces cómo el ámbito escolar contribuyó a reinventar el cuerpo.
instituyó modos de mantenerse en pie, de sentarse en público, instituyó modos de corte y limpieza específica de cabello, de aseo de uñas, de dientes, de nariz. No obstante, la labor por la higiene en tanto práctica cultural tampoco se agota en el cuidado físico. El maestro, el médico escolar y otros comisionados de este terreno cumplían con el encargo de estar atentos a la menor sospecha de alumnos con alguna afección, y no pudiendo descontextualizar estas acciones del imaginario imperante de esta época, que logró sentar las bases científicas, nos vamos a encontrar con la institucionalización entonces de las escalas, diagnósticos para medir el desarrollo de la inteligencia y las aptitudes mentales, pruebas individuales o colectivas y test parciales de lenguaje para el llenado de fichas que cumplían la función de clasificar e informar. En este contexto, las preocupaciones por el rendimiento y la permanencia escolar no fueron menores. Si ponemos atención a los informes del primer Congreso Mexicano del Niño en 1921, o bien al informe de las labores efectuadas en el Servicio de Educación Especial del 37, vamos a encontrar que uno de los postulados más importantes de estas épocas es que los defectos físicos o la disminución de las facultades intelectuales llevaría al menoscabo de las facultades morales. Esto significaba entonces que el niño llamado anormal, de entre los que se encontraban el débil mental, el débil físico, los lisiados, los desnutridos, los tuberculosos, presentaban una marcada tendencia antisocial que se expresaba, según estas lecturas, en la vagancia, en la holgazanería, la delincuencia, la promiscuidad, el alcoholismo, etc. Un discurso que uno no puede dejar de repetir por lo provocativo que es, que se titula Algunas palabras a favor de los niños anormales, del doctor Alberto Lozano Garza. Este discurso emitido en el primer Congreso Mexicano del Niño, se deduce que no solo la fuerza que la institución escolar tomaba hacia principios de este siglo, sino que además uno se da cuenta, digamos, que hay ya una posición frente a ese otro que amenazaba la enorme apuesta por la homogeneidad y la identidad nacional. Debe llamarse, dice, niño anormal sencillamente al que no puede o no ha podido seguir de manera regular los cursos de la escuela ordinaria por adolecer de deficiencia física o psíquica. Ya lo estoy citando. A primera vista, el hecho tan vulgar de que algunos educandos no progresen regularmente tiene poca trascendencia, pero dedicando más atención al asunto, ha podido advertirse que 1. Tales niños constituyen verdaderos cuerpos extraños en las clases, unas veces indiferentes a las enseñanzas del maestro y en ocasiones contrarios a la conservación del orden y la moral. 2. Sintiendo su incapacidad para competir con camaradas evidentemente superiores, abandonan la escuela muy pronto por considerarla un ambiente incómodo e inadecuado para sus necesidades. 3. La mayoría de ellos, tarde o temprano, van a engrosar las filas de la mendicidad, la prostitución, el vicio y seguramente el crimen. Lozano. Termino la cita. Bien, este primer congreso y estos planteamientos son determinantes si queremos entender las formas de intervención que en adelante se ofrecieron para los niños y las niñas en condición de discapacidad. A partir de estos documentos encontramos que algunas de las acciones entonces estarán dadas a partir de estas acciones de un examen médico que se hará, digamos, del cual se hará cargo justamente el Departamento de Higiene Escolar, de la creación de profesionales y currículos especializados para el tratamiento de niños anormales, de la separación de niños normales y de niños anormales con la intención de formar grupos homogéneos y de construir establecimientos especializados para la atención y la rehabilitación. El otro aspecto que, como forma de los 4 que teníamos
como forma de intervención hacia el tema de la discapacidad tiene justamente que ver con lo que llamamos acá la institución asistencial. La institución asistencial, que tiene sus orígenes en, digamos, su bisabuela la caridad y su abuela la filantropía, la institución asistencial tendría hoy como forma de intervención en relación con la discapacidad estas tres características. El asistencialismo individualiza la discapacidad, no nos permite anclarla en el plano de lo colectivo. Por otro lado, interviene sobre los efectos y no sobre las causas. Y por último, entendemos que está mucho más preocupada por ofrecer soluciones inmediatas, independientemente del rebote que esas tengan, digamos, a más largo plazo. Si, como hemos dicho antes, los modos de representar la condición de discapacidad han estado dados a partir de significaciones tales como el castigo divino, la enfermedad, la normalidad, la degeneración y la peligrosidad, ahora más que nunca, hoy en estos momentos, el panorama parece mostrar un fuerte vínculo entre discapacidad, negocio y ganancia. En estos momentos anteriores que mencionamos y que corresponden a la eugenesia y el higienismo, la discapacidad se amarra claramente con dos proyectos, decíamos, la rehabilitación y la prevención. La rehabilitación desde un modelo médico y pedagógico que tiene como el fin curar, ¿sí? Y mantiene la discapacidad, digamos, vinculada con la idea de enfermedad y por lo tanto tiene que ver con la herencia y por lo tanto contribuye a la degeneración social. Pero lo que hoy presenciamos no solo es la rehabilitación en el contexto del campo médico, digamos, y pedagógico, sino la rehabilitación ahora con un tercer actor. Primero decíamos los médicos, después el actor pedagógico o psicopedagógico, y ahora tenemos un tercer actor que es el actor o lo que podríamos llamar el ambiente de los empresarios y administradores que han descubierto en ella una vía altamente capitalizable. De este modo, el imaginario contemporáneo en torno de la discapacidad está dado bajo las coordenadas de que el llamado compromiso social, los llamados lazos de amor, la solidaridad y la ayuda económica parecen y producen milagros y hacen nacer la esperanza. Estamos acercándonos a diciembre, estas frases les serán a ustedes familiares. Con el riesgo de hacer rapidísimo y una grosera síntesis, estamos hablando aquí de lo que hoy podemos nombrar como la teletonización de la sociedad. Estrategias y tecnologías políticas que van a actuar sobre las formas de representación, sobre los modos de acción y por supuesto sobre el orden de las emociones. Me voy con el otro elemento que tiene que ver con el tema de la maternidad. Esto que yo les cuento a ustedes, que comparto con ustedes, tiene que ver con una experiencia de trabajo durante 6-7 años más o menos en relación con mujeres, madres de hijos con discapacidad, y comparto con ustedes algunas notas. Para indagar sobre los modos en que se ha construido el papel de la maternidad, son varias las investigaciones que pueden tomarse como referencia. Está Bandler, está Nancy Chodrov, Cristina Palomar, incluso Marcela Lagarde, digamos, todas estas son lecturas obligadas en este tema. No obstante, nos parece que el trabajo de Doncelot, de Jacques Doncelot, titulado La policía de las familias, puede ser tomado como una lectura vertebral para tratar de comprender cómo la sociedad moderna occidental construyó un orden institucional que tuvo como condición, a su vez, la conformación de coordenadas subjetivas que fueron definiendo los modos de representación de los sujetos sociales.
Si tomamos como referencia a Don Celot, podríamos decir que sería prácticamente imposible entender las formas en que se construyó la maternidad en tanto institución si no se consideran los modos en que se instituyó el cuidado de los hijos, el matrimonio monogámico, la familia y en general la intervención del Estado sobre la vida pública y privada de la población. Por otro lado, si retomamos las reflexiones de Castoriadis, las reflexiones que éste construye para explicar el concepto de significaciones imaginarias sociales, podríamos forzar un poco la lectura y plantear que la institución de la maternidad puede ser localizada, pero que ésta nunca queda plenamente determinada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este caso la institución del matrimonio, la institución de la maternidad, de la niñez y por supuesto de la familia están indefinidamente vinculadas una con otra mediante un modo de relación que este autor llama la remisión. Una nos remite permanentemente a la otra. Nos queda claro, perdón. No, gracias. Esto es, la institución materna me remite a la institución familia, que a su vez me remite a la institución del matrimonio, que seguramente me remite también a la institución de la educación, de la salud, de la propiedad, de la herencia y todo lo que hemos dicho ya. Para tratar de comprender cómo se constituyen estas formas de la maternidad y de ser madre, no dejaremos de insistir en la idea de que la participación de la ciencia médica en nuestro país no solo dispuso un deber ser a la sexualidad, al papel de las mujeres y al rol de los hombres en el ámbito público y privado, sino que se colocó como una pieza clave en un proyecto más amplio de producción de saberes y ordenamiento de lo social. Tal y como hemos alcanzado a apuntar hace unos momentos, los debates médicos en estos siglos anteriores, por ejemplo, la preocupación va a centrarse fuertemente sobre las formas, los modos y las calidades de la procreación. Entonces, el tema aquí de la maternidad es un tema, digamos, central. Por eso un trabajo muy fino desde el Estado, preocupó mucho la anatomía femenina, los estudios, por ejemplo, sobre el útero, las enfermedades de las mujeres fueron también un blanco de observación para un proyecto de nación en busca de esa regeneración, homogeneidad y estabilidad social. Quiero rápidamente traer aquí un texto de Frida Gorbach, donde recupera cómo esos presupuestos científicos tratan de explicar las deficiencias, ¿sí?, en la liga natural divisible entre progenitores y progenie. Las reflexiones de la autora son muy importantes para esta investigación, porque si bien sus preocupaciones están muy centradas en el desarrollo de la teratología en México, vamos a encontrar que la cercanía con los temas relacionados en relación con la discapacidad van a ser sumamente estrechas. En este trabajo en particular vamos a retomar aquello que Gorbach trae, digamos, cuando habla y coloca a las mujeres como responsables de romper con el proceso natural de la concepción. Y esto para nosotros es fundamental traerlo, porque lo que vemos hoy, la experiencia que tenemos de trabajo con mujeres que son madres de hijos con discapacidad, es precisamente la responsabilidad de la que se hacen cargo y de la que se les hace cargo. Las mujeres son culpables, las mujeres, si no están ya en esta lógica religiosa de que están pagando alguna culpa o es algún castigo divino, el acontecimiento de ese hijo que no esperaban, sí están permanentemente presionadas por un orden social
que las vigila frecuentemente, que está sometiendo, digamos, permanentemente, que está observando permanentemente, no solamente por qué ese hijo nació como nació, sino en el proceso de la crianza hay que revisar si ella está respondiendo con ese deber ser materno. Ajá. Es impresionante ver incluso cómo organizaciones que tienen un trabajo de avanzada en materia de derechos recargan en las mujeres, un poco en la lógica de individualizar el tema de la discapacidad, recargan en las mujeres toda la responsabilidad del proceso o del llamado proceso de rehabilitación o inclusión de los hijos. Ajá. No podemos ya entrar en esta última parte, solo la menciono. Si es cierto, toda esta historia de algún modo explica por qué hoy por hoy las madres nos vivimos o se viven bajo el encargo social que tienen. Ajá. En el caso de la discapacidad, en el caso del contexto de la discapacidad, el deber ser madre se potencia, el deber ser madre se infla, digamos, porque las necesidades aumentan, ¿no? Aún así, en esos contextos nos encontramos con cualquier cantidad de mujeres que si bien está este escenario de presión sobre ellas, han podido también recuperar su experiencia y sobre todo han podido asumirse también como no solo las mujeres que tienen que cuidar, sino como las mujeres que tienen que ser cuidadas. Es decir, ellas también se tienen que cuidar a sí mismas, por ejemplo, ¿no? Han asumido también y han aprendido también que no siempre el discurso médico es el discurso que tienen que seguir pasivamente. Han aprendido a reconocer la experiencia que tienen digamos, en la trayectoria materna, y han de algún modo también fortalecido sus propias capacidades. Por eso, una de las preguntas con las que nos movemos en el campo de este trabajo es, cuando hablamos del tema de la maternidad, se vale preguntarnos de qué capacidades hablamos cuando hablamos de la discapacidad. Ajá. Y no solo es de las capacidades o discapacidades de la persona en condición de discapacidad, sino de los saberes y aprendizajes que las mujeres en este contexto han también construido. Será materia de otro momento. Yo sigo muy de cerca a una filósofa norteamericana, y sobre todo la sigo en una tesis que a mí me parece fundamental para pensar estos temas. Martha Nussbaum plantea el desafío que tenemos hoy por hoy de recuperar lo que ella llama la dimensión política del cuidado y del amor materno. En este caso califico el amor materno, pero bueno, pues será para otra ocasión. O sea, gracias. Muchas gracias, Adriana, por esta interesantísima presentación.